Ya. Buenas tardes, chicos. Vamos a iniciar con la clase. Ya estamos en la semana 6 y vamos a continuar con el tema de célula eucariota. La semana pasada ya tomamos prácticamente la gran mayoría del tema. Hasta creo que terminamos con todas las organelas. Así que nos vamos a centrar prácticamente en dos cosas. Primero sería, un momento, voy a ponerlo en pantalla completa. Un momento. Ahí está. Y voy a sacar el puntero. Ah, ah, ya. Ya listo. Así que esta semana solamente vamos a tener dos temas. Lo que faltaba de la célula eucariota, que sería el núcleo celular. Vamos a hablar de sus componentes, de qué está formado, las membranas, de las estructuras internas y también de la síntesis de proteínas, además de la replicación. Y tanto la replicación, la transcripción y la traducción, bueno, es lo que se conoce como el dogma central de la biología. Muy importante porque de ahí ya se puede explicar cómo salen, bueno, cómo se generan nuevas estructuras, nuevas proteínas, nuevas células y finalmente nuevos seres vivos a partir simplemente del ADN. Ya. Espera, voy a poner ya. Núcleo celular. Ya, chicos. Primero les quiero mostrar cómo sería una gráfica del núcleo celular para que tengan una imagen mental antes de explicar. Eh, A ver, de forma general, el núcleo tiene su membrana, que sería la envoltura nuclear. Está formado por dos, una membrana externa y una membrana interna. ¿Por qué es importante diferenciar? Eh, de esto debido a que la membrana externa, como pueden ver, a que tiene unos orificios. Estos orificios se conocen como los poros nucleares. Además de esto, aquí no se ha graficado, pero debería ir ciertos puntitos más. Esos serían los ribosomas, que también están pegados aquí. Bueno, adentro tenemos la cromatina y también encontramos a los cromosomas. Y ya tenemos en una parte más densa, encontramos al nucleolo. Vamos a seguir. Eso es de forma general. Ahora sí vamos a explicar cada parte paso a paso. Bueno, debido a que el núcleo contiene dentro al ADN y a partir del ADN no solamente se van a generar las enzimas, que las enzimas son importantes para todo el metabolismo celular, sino también proteínas transportadoras, proteínas estructurales. Entonces, si a partir del ADN podemos tener todas esas proteínas, es por esto que se dice que el núcleo es el centro del control celular. Además, como contiene todo el ADN de la célula, bueno, también se conoce como almacena toda la información genética del organismo. Esto pasa en todas las células, por si acaso, no solamente, por ejemplo, puede ser en una célula en específico, no. Todas tus células de todo tu cuerpo contienen en su núcleo toda la información genética. Y entonces, ¿y por qué una célula se diferencia de otra? O sea, ¿por qué hay diferentes tipos de célula? Lo que sucede es que dependiendo del tipo de célula es que ciertos genes se van a expresar. Y si ciertos genes se expresan, por ejemplo, estoy con una célula epitelial, una célula de mi piel, y se van a expresar los genes para tener mi color de piel, también para que secreten mi capa protectora. Entonces, dependiendo del tipo de célula, es que esos genes se van a expresar y van a producir las proteínas y van a ejercer un tipo de función específica que van a diferenciar la célula. Bueno, vamos a seguir. A ver, ¿cómo sería la fórmula, perdón, la forma de la célula perdón, del núcleo en las células? Generalmente es esférica y ovoide. Sin embargo, esto ya sería no solamente en ciertas patologías, porque esto también puede suceder, es importante a tener en cuenta, en ciertas enfermedades eh, van a haber cambios en el núcleo, y se puede ser más deforme, incluso plano, y bueno, no solamente eso, sino en ciertos tipos de células normales, también hay este cambio de células.
perdón, de núcleo. En general, solamente por cada célula hay un núcleo, pero también hay excepciones. Más adelante, cuando les expliquen sobre sobre nuestras defensas, van a encontrar que ciertas células van a tener dos núcleos, o incluso, si no me equivoco, van a haber células que van a tener incluso en núcleos que van a ser con 5 lóbulos, imagínense, o sea, van a ser partidos entre 5. El tamaño del núcleo también es variable, pero de forma general les puedo decir de que mientras más grande es la célula, más grande va a ser el núcleo, es decir, es de forma proporcional. Ya, ahora sí vamos a explicar parte por parte. Primero, la parte más externa, que sería la envoltura nuclear, lo que había mencionado, esta parte más externa, que se continúa con con el retículo endoplasmático. A ver, voy a ver si acá hay una imagen. Ah, no, 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 antes estaba. Ya, aquí. Como pueden ver, el núcleo se continúa con el retículo endoplasmático rugoso, el que tiene los ribosomas en su superficie. Entonces, va a tener cierta similitud. Con esto no estoy diciendo que la estructura es la misma, sino es que quiero que ustedes relacionen esto porque van a tener cierta similitud. Ya. Como se continúa con el retículo endoplasmático, a ver, primero es que también, bueno, su segundo nombre es carioteca. Ya. También es que va a tener dos membranas, que entre ellas el espacio se va a llamar espacio perinuclear. También es que, como les había comentado esto del retículo endoplasmático rugoso, el que se continúa, que tiene ribosomas en su superficie, en la membrana externa de esta envoltura nuclear, solamente en la membrana externa, es que también va a presentar estos ribosomas adheridos a la superficie, similar al retículo endoplasmático rugoso. Ahí se parece. Ya. También es que esta membrana externa, como pueden ver en la gráfica, se ve interrumpida en su superficie. Hay unos orificios. Estos orificios se llaman poros nucleares o también llamada poros annuli. ¿Para qué sirven estos poros? Bueno, lo más obvio sería de que es que a partir del ADN que está adentro, bueno, por medio del ARN que luego va a pasar por los poros nucleares y es que ahí va a tener contacto con el citoplasma. Es decir, va a funcionar como medio por donde van a pasar diversas moléculas, estructuras y va a cumplir ese rol de asegurar el metabolismo, tanto del núcleo con el citosol. Ya, estos poros nucleares, acuérdense, son poros muy selectivos, es decir, no son los típicos poros que puedes esperar en otras membranas, es decir, en donde pasan iones porque sí o por difusión. No, no, no. Como estos poros son selectivos, es que ciertos tipos de moléculas van a pasar por estos poros. Y aquí lo puse para que se acuerden. A ver, van a poder controlar el pasaje de pequeños iones, pero en especial van a permitir el paso de moléculas, ¿cuáles? Proteínas y ARN. ¿Y por qué? ¿Por qué adentro del núcleo van a querer pasar ARN y proteínas? Bueno, primero el ARN, porque es necesario para luego seguir con la síntesis de proteínas. Pero también, ¿por qué adentro hay proteínas y para qué necesitan salir del núcleo? ¿Para qué sucede eso? Ah, eso es porque así se ensamblan los ribosomas, así se originan. Los ribosomas, que son estructuras supramoleculares, ¿cómo se originan? De forma muy general les digo que es ARN con proteínas. Es la unión de esas dos estructuras se une y ahí salen los ribosomas. Es por eso que las proteínas que salen del núcleo, esas proteínas van a ser especialmente dirigidas para formar los ribosomas. Ya. Ahora continuamos con el nucleoplasma, o también llamada cariolinfa.
que es la sustancia fundamental que está en todo el espacio, bueno, adentro del núcleo. Entonces, como es la sustancia que va a estar, bueno, de relleno, por así decirlo, va a estar adentro del núcleo, no solamente va a tener a las sustancias que son necesarias para el metabolismo de adentro del núcleo, sino también aquí se encuentran, mira, acá están todas las sustancias. Primero, iones, obviamente, que pasan por los poros nucleares, las enzimas importantes para la actividad metabólica dentro del núcleo. Aparte, en nucleótidos, esto va a ser explicado más adelante, el ARN que ya le había comentado, y proteínas estructurales adentro del núcleo. Es decir, el núcleo, para que tenga esta forma esférica, adentro, eh, ¿recuerdan la semana pasada cuando estuvieran hablando del citoesqueleto y por qué es importante para que la célula tenga su forma? Bueno, el núcleo celular también tiene su citoesqueleto, entre comillas. No se llama obviamente citoesqueleto, sino es una estructura, bueno, también formada por proteínas que se encarga de conferirle esta forma ovoide, esta forma de círculo al núcleo. Aquí está. Ya. Vamos a seguir con la cromatina, o también llamada red cromática. Primero, ¿por qué se llama cromatina? En histología, cuando van a estudiar los tejidos, utilizan diferentes tinciones para, bueno, obviamente para observar la célula en el microscopio. ¿Y por qué se llama cromatina? Porque usualmente en la histología, en el microscopio, a observar estas células, es que lo que más se tiñe es usualmente la cromatina. De ahí se confiere el nombre. Ya, vamos a seguir. En su definición es que la cromatina es una estructura fibrosa, pero ¿de qué está constituida? Solamente quiero que se acuerden de dos cosas. Primero, la cromatina es ADN más proteínas. Nada más, ADN más proteínas. ¿Y qué proteínas básicas? Son las histonas. Las histonas son ricas en lisina y arginina. Lisina y arginina son aminoácidos, por si acaso. Ya. Y las histonas, bueno, son ricas en estos dos aminoácidos. Aquí hay un gráfico. Aquí podemos observar estas esferas, estos círculos que aquí están graficados, son las proteínas. Acá pueden, bueno, esta H es la histona. Cuando ven H3, H2, H4, es porque hay diferentes tipos de histonas. No les voy a explicar los diferentes tipos porque eso ya es un nivel más universitario, pero solamente quiero que se acuerden de esto. A ver, hay un octámero de histonas. Es decir, a ver, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y aquí tenemos 1, 2, 3, 4. Es decir, se van a agrupar, va a haber esta conjugación de estas proteínas en un octámero. Van a haber 8 histonas de diferente tipo, sí, claro, pero son al final, son todas histonas. ¿Y el ADN cómo se va a encontrar? Como el ADN necesita empaquetarse dentro del núcleo, entonces lo que hace es que se tiene que envolver a las histonas para tener menos espacio y que pueda caber todo dentro del núcleo. ¿Y cómo logra ese objetivo? Lo que hace es que se enrolla sobre las histonas. Da aproximadamente 2 vueltas, bueno, es 1,6, pero bueno, para ustedes es aproximadamente 2 vueltas al octámero de histonas y esto se repite con otros octámeros. Pero entre un octámero y otro octámero lo que va a existir es un ADN linker, así se llama, que va a ser el ADN que va a estar uniendo a los dos octámeros. Y esto se va a repetir y aquí es lo que va, aquí está. Esto es lo que le estaba comentando. Mira, aquí tenemos el ADN, que sería la parte más microscópica. Luego el ADN estaría desplegándose en todos estos, en los histonas, así una y otra vez a las histonas. Luego todos esos octámeros
estaría formando la fibra de cromatina y finalmente, ¿qué es lo que genera todo eso? Al final se empaqueta demasiado y genera los cromosomas. Y de ahí salen los cromosomas. Es que al final los cromosomas, como podemos observar, es ADN prácticamente y proteínas. Y se empaqueta demasiado para tener esta forma de los cromosomas. Ah, y me olvidé mencionarles esto, de los nucleosomas. El octámero de histonas con el ADN que está enrollándose, la unión de esas dos estructuras lo que va a formar son los nucleosomas. Ese es un nombre más simple de decir cada unidad. Aquí. Ah, ya, ya, vamos a explicar esto. Ya, ahora la cromatina puede presentarse en dos tipos, en eucromatina y en heterocromatina. ¿Y cuál es la diferencia? Ya, lo que sucede es que, a ver, quiero que, a ver, ¿cómo lo puedo? Ya, a ver. Quiero que relacionen el prefijo hetero con condensación y eu cuando todavía no está condensado. A ver, ¿y por qué se condensa? Eh, ¿Se acuerdan de la interfase, de la fase S, del ciclo celular? Bueno, la interfase porque la célula por su ciclo celular pasa por varias fases, pero hay una fase de ellas que se llama la interfase, que en palabras simples es que en esa fase la célula no se va a dividir, o sea, la célula no se va a encontrar en estado de replicación y se va a dividir, no, simplemente va a estar en interfase. Y es que en ese momento la cromatina, cuando no está condensada para nada, es decir, va a estar dispersada por todo el núcleo, es en ese momento es que la cromatina se va a llamar eucromatina. Y es que va a estar en filamentos muy delgados y largos, va a estar dispersada por todo el núcleo. Pero cuando la interfase ya está terminando y ya va a pasar por la fase en donde ya es necesario que exista la replicación, es en ese momento de condensación temprana. Se dice condensación temprana porque ya se está empezando a condensar, es que la cromatina tiene el nombre de heterocromatina. Y generalmente ya se va uniendo a la envoltura nuclear, o sea, ya está más unida hacia las paredes de la envoltura nuclear. Ya. Y, y siguiendo esta línea, bueno, la condensación temprana, ustedes se preguntarán, ya, ¿y cómo se llama la cromatina cuando ya está completamente condensada? Ya, la cromatina cuando está completamente condensada, ya no se llama cromatina, sino ¿cómo se llama? Se llama cromosoma. O sea, ya está formando los cromosomas. A ver, seguimos con la lógica. Imagínense el ADN así por todo el núcleo está desordenado, así con las proteínas. Ya, eso es eucromatina. Cuando ya se está empezando así a condensar, ya es heterocromatina. Y cuando finalmente ya está así con bien condensado, bien compacto, ¿sí? Se llama cromosoma. Ya. Y estos cromosomas es que van a ser característicos de una especie. Es decir, mira, estos son todos los cromosomas de nuestra especie, del ser humano. Pero si les muestro los cromosomas, por ejemplo, de un simio o de una mosca, no son del mismo tamaño, otros pueden ser más chiquitos, otros pueden ser de diferente forma, pueden ser más chuecos. Es porque varían de especie en especie. Estas formas solamente son para la especie humana. Y es más, no solamente en el tamaño y en la forma, sino también en el número. Hay especies que tienen incluso más cromosomas que el humano y hay otras que tienen menos cromosomas. Ya, y para explicar esos cromosomas, bueno, no es importante bueno, a nivel pre, que ustedes se aprendan todos los pares, los más importantes es el último par, el par 23, que es el par que define el sexo. XY sería masculino y XX, bueno, se dice el cromosoma X por su forma, se dice cromosoma XX, ese par que estaría originando
al sexo femenino. Ya, vamos a retroceder. Mm, ya, aquí ya terminamos con la cromatina. Ya, y finalmente con el nucleolo. Ya, a ver. El nucleolo, a ver, quiero que recuerden esto, no es que adentro del núcleo haya un núcleo más chiquito, ¿no? Yo he visto, creo que algunos estudiantes cometen ese error. O sea, el nucleolo, en palabras simples, es que adentro del núcleo hay una región, hay un espacio en donde van a estar agrupados, en donde van a estar conjugados diversas proteínas y el ARN. Acuérdense, ARN y proteínas. Y van a estar en esa región. Ya. ¿Y por qué es importante el nucleolo? Lo más importante del nucleolo, de esta región, es que va a ser una zona de maduración para los precursores ribosómicos, es decir, para estas estructuras que ya al salir del núcleo ya se van a formar, ya van a formar los ribosomas. Y ya, y acá también se van a ensamblar estas subunidades ribosómicas. Ya, aquí sí voy a mencionar cómo se originan los ribosomas. Ya, vamos a ver. Primero estamos aquí adentro del nucleolo y estamos en esta región. Ya. Quiero que, quiero que relacionen los circulitos. Estos círculos son proteínas. Y y los palitos negros son ARN. Acuérdense, todas estas líneas azules es ADN. Y a partir del ADN se consigue el ARN. Ya. Ahora, vemos que aquí está como que, bueno, aquí lo dibujan como si estuviera empaquetado, pero es que todo está como que unido, agrupado. Bueno, entonces tenemos proteínas y tenemos ARN. Esto sale para llegar, bueno, sale de la envoltura nuclear, pasa por el poro nuclear, lo que les había comentado antes, el poro nuclear, pasa por aquí, y es que esto ya estaría formando las subunidades ribosómicas que han sido explicadas la clase pasada. Tenemos a la subunidad grande y la subunidad pequeña. Los ribosomas tienen dos subunidades. Y es que recién afuera del núcleo es que ya finalmente van a estar formándose los ribosomas ya completamente. A ver, vamos a repetir. Tenemos aquí las subunidades que ya se están formando, ya están saliendo, ya afuera tenemos las subunidades y finalmente afuera es donde estas subunidades se unen, ya tenemos el ribosoma. Y es así como se forma. Ya vamos a continuar con el siguiente tema, que es la síntesis de proteínas. Ya. La síntesis de proteínas, como les había comentado antes, es importante porque a partir del ADN, ya que sería el origen del material genético, es que se va a expresar por estas proteínas. Y por las proteínas es que ya pueden cumplir diversas funciones en la célula. Ya, bueno, pero vamos a hacer paso a paso. Bueno, primero, para explicar este tema, es que les tengo que decir que el ADN va a cumplir la función de replicarse, es decir, bueno, duplicarse, y de generar a partir de, bueno, de un ADN ya tenemos dos, bueno, por eso se llama replicación. Y de transcribirse, bueno, que sería el proceso de transcripción, que a partir del ADN tenemos ARN. Y la única función del ARN es de traducirse, es decir, el ARN serviría como una especie de transición entre el ADN, que sería el material genético, y la forma final, que sería la proteína. Y eso se llama la traducción. Ya. Ah, disculpen por esta gráfica, sí es un poco fuerte, pero es importante. Esto creo que sería la parte más complicada de explicar, pero por eso quiero que presten mucha atención. A ver, ya. Esta parte es de cómo se estaría replicando el ADN. Aquí todavía no hay nada de síntesis de proteínas, por si acaso. A ver, es que quiero utilizar los gráficos para que no se pierda. Ya. A ver, vamos a iniciar.
Aquí tenemos la doble hélice del ADN, está, eh, está ahí adentro del núcleo. Entonces, debido a que la célula tiene que cumplir por diversas, bueno, tiene que pasar por diversas fases, hay una fase que se llama la fase de replicación, o la fase S. En esta fase es que el ADN se tiene que replicar. Y es por eso que sucede esto. Esto es normal en la doble hélice de ARN, ya, ya. Pero cómo se replica? Primero, tenemos que tener en cuenta que solamente puede replicarse en ciertos lugares del ADN. Esos lugares en donde el ADN va a ser, va a ser roto, bueno, sus puentes de hidrógeno van a ser eh, cortados y se va a formar como un espacio en donde, ¿para qué es importante ese espacio? Para que entren las enzimas. Y este espacio es que se va a llamar la burbuja o la horquilla de replicación. Acuérdense, chicos, la horquilla de replicación. Estos espacios así se llaman. O su otro nombre es replicón. Ya. Ahora, una vez tenemos este espacio, es que ahí recién van a poder ingresar las enzimas. Por ejemplo, las enzimas pueden estar por aquí, pueden estar afuera, pero si no hay esta burbuja de replicación, nunca van a entrar. Ya. Primero, ¿cuál es la enzima para que inicie todo? Bueno, todo este proceso, pero te vamos a seguir aquí. Ya. Después voy a explicar eso, mejor voy por cuestiones más generales. Ya, primero tiene que ser cortado los puentes de hidrógeno para que esté esta burbuja. La enzima que va a estar cortando estos enlaces de puente de hidrógeno, que las había explicado en clases pasadas, es la enzima helicasa. Es esta de aquí. Bueno, creo que por el puntero sí se puede ver. Esta enzima va a estar cortando los puentes de hidrógeno. Por eso que está en el extremo. Ya, por ejemplo, esta enzima se va para este lado y sigue cortando los puentes de hidrógeno. Ya. Ahora, eh, por inferencia ustedes pueden decir, claro, se cortan los puentes de hidrógeno. Sin embargo, los puentes de hidrógeno son fuerzas de atracción entre las bases nitrogenadas, entonces se van a volver a unir. Y claro, les doy la razón, o sea, esta enzima puede cortar los puentes de hidrógeno, pero como las bases nitrogenadas tienen esa atracción, se van a volver a unir. Entonces ahí es donde actúa la siguiente enzima. Esta siguiente enzima se llama la proteína SSB. Aquí no se grafica, pero es una enzima importante porque evita de que estos puentes de hidrógeno se unan, se vuelvan a unir. Es como que los mantiene así alejados. Se llama proteína SSB. Ya, vamos a seguir. Entonces, como les había comentado, el ADN se presenta en doble hélice, en esta forma. Si se presenta de esta forma que está como que tiene esta forma bien curvilínea, entonces es muy acertado decir que si estos puentes se rompen, es que como una cinta, pues, si tú cortas estas uniones, la cinta se va a enrollar sobre sí misma. Y para evitar que estas hebras, estas cadenas se enrollen sobre sí mismas, que exista todo ese desorden, es que va a entrar la siguiente enzima, que se llama la topoisomerasa, o también su segundo nombre es la proteína girasa. Girasa así como de girar, girasa y topoisomerasa. Una forma muy fácil de recordar esto, topo es un prefijo topo es una raíz tiene diferentes significados, puede ser lugar, puede ser forma, pero el significado que quiero que ustedes recuerden de topo es de forma. Iso es igual. Entonces, topo, que significa forma, iso igual es que tenga la misma forma. Entonces, este encima lo que va a hacer es que va a evitar de que todo estas cadenas se enrollen sobre sí misma y existe todo un desorden. Esta enzima es la encargada
que estas dos cadenas se mantengan así, en esta forma. Si esta topoisomerasa no existiera, las hebras estuviesen así, todas enrolladas, desordenadas, así, no tendría esta forma, entre comillas, perfecta. Bueno, perfecta para las enzimas, claro, para que cumplan su función. Ya, una vez tenemos todos estas enzimas preparativas, así las llamo yo, o sea, para que recién se replique, entra la proteína, la enzima por excelencia, que era la ARN polimerasa. Esta ARN polimerasa, o primasa también, aquí está, la primasa, ¿cuál es su función? Lo que sucede es que no puede empezar a replicarse el ADN si no existe unos trocitos de ARN. Y es un poco confuso, ¿verdad? O sea, se supone de que debe haber una enzima y que debería empezar a generar más ADN. Pero no, no, no. Para que se genere más ADN, tiene que haber unos trocitos de ARN. Esos trocitos de ARN van a tener el nombre de primer o cebador. Estos trocitos verdes que se encuentran aquí, estos trocitos verdes, aquí tenemos verde, 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 son los primers o cebadores. Como había comentado, estos son fragmentos de ARN. Y una vez tenemos estos fragmentos de ARN, es que recién va a actuar la ADN polimerasa. Aquí está, esta ADN polimerasa. Y bueno, como su nombre lo dice, el ADN polimerasa, ahí sí va, ahí recién va a formar el ADN a partir de estos trocitos. Va a estar formando, formando, formando. Ya, vamos a repetir porque esta parte es un poco confusa. Ya. Primero teníamos a la primasa o ARN polimerasa. ARN polimerasa porque forma ARN. Bueno, esta primasa está formando estos trocitos de ARN, o cebadores o primers, tiene esos nombres. Y a partir de estos trocitos de ARN es que esta enzima, la ADN polimerasa, es que recién va a actuar y recién va a formar el ADN. Ya pasando por aquí, está formando el ADN. Ya. Y es así como, bueno, el ADN se forma y se está formando una nueva hebra o cadena. Ahora, el ADN se replica, bueno, o se forma, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido se está formando? Y eso también es importante. Eh, Solamente en uno solo, de 3 a 5. Y bueno, tienen que recordar esto, ¿por qué? La clase pasada les había comentado que hay una hebra que va de 3 a 5 y hay otra que va de 5 a 3. Pueden ver esta diferencia, mirad. Aquí tenemos 5 a 3 y 3 a 5. Van en direcciones distintas. Entonces, si el ADN polimerasa solamente puede ir de un lado a otro, ¿cómo hace para replicarse? A ver, mira. Aquí tenemos, por ejemplo, este de aquí es 3' a 5'. A ver, a ver. Aquí tenemos la ADN polimerasa. Quiero que imaginen que esté aquí, que esta bolita todavía está aquí. Esta parte es 3', porque mira, acá hay 5'. Va de 3', se replica, 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 y va así. Sigue su curso normal, no hay ningún problema. Pero ¿cómo lo hace aquí? Si aquí, mira, si aquí no puede, aquí va de 3' a 5'. ¿Cómo lo hace? Si debe ir por esta dirección y esta dirección es distinta. Ya, aquí es que entra otro concepto que se llaman los fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos de Okazaki son también fragmentos de ARN. Al igual que el primer, al igual que el cebador, sí, sí, es igual, es muy similar a ellos, son fragmentos de ARN. Sin embargo, estos fragmentos no solamente van a estar al inicio. Mira, aquí pueden observar que aquí estuvo el inicio. Y mira, estuvo el inicio nomás el fragmento de ARN y se replicó. Si no, va a estar intermitentemente, es decir, va a estar, por ejemplo, va a estar aquí una, va a estar dos, va a estar tres y así va a seguir. ¿Y por qué? Porque va a estar, mira, el ADN va a estar, ahora que tiene estos fragmentos, es que se va a poder replicar
entre ellos, o sea, en la dirección que puede, de 3 a 5. Así, así y así. Y es así que se va replicando. Como solamente puede ir en, en una dirección, es por eso que se ayuda de estos fragmentos de Okazaki. Una vez ya tenemos el ADN y tenemos los fragmentos de ARN, falta algo más. Como es replicación, obviamente no podemos tener ARN en nuestra nueva cadena. Claro, porque no sería un ADN puro. Esos fragmentos de ARN se tienen que eliminar, estos fragmentos, ¿verdad? Y cómo se eliminan? Bueno, simplemente una vez que ya han cumplido su función, viene una enzima y las elimina, pero quedan espacios vacíos. Si estos fragmentos de ARN dejan espacios vacíos y viene obviamente el ADN polimerasa y los llena, ¿cómo se une el ADN con el ADN? Es que aquí entra una enzima que estaría ya terminando todo este ciclo, que se llama la ligasa. Como su nombre dice, liga estos fragmentos de ADN que ya han sido construidos y ya estaría dejando una hebra de ADN ya sin interrupción. Y ya finalmente, luego de todo ese proceso, es que ya podemos tener las dos hebras y este proceso es semiconservativo. ¿Pero por qué? ¿Qué es semiconservativo? Porque tenemos un ADN, bueno, una hebra de ADN que ya es la vieja, que es ya la que ya ha sido usada, la anterior, y una hebra nueva. De ahí viene el nombre. Chicos, un momento, denme unos 2 minutos porque como han oído mi voz está un poco mal. Ahorita vuelvo. Ya, chicos, todavía sigo así, pero he tomado un poco de agua para que no me afecte tanto. Pero para que no se pase la hora voy a seguir. Ya, a ver. Y luego siguiendo con las siguientes diapositivas, es un resumen de todo lo que les había explicado. Si en algún momento, si en algún momento se perdieron en algún proceso, pueden ver la grabación o aquí también los dejé en pequeños pasos. Pero igual vamos a volver a repasar porque este proceso bueno, el dogma central de la biología sí es un poco confuso. Ya. Bueno, repasando, es que tenemos una nueva, bueno, dos hebras a partir de una que ya es preexistente. Por eso es que se llama semiconservativa. Y es importante, la replicación, ¿cuándo se da? Se da en el periodo S bueno, el periodo S de la interfaz celular o periodo de replicación. Tienes esos dos nombres. Ya. Ahora, una vez ya hemos realizado esta replicación, eh, ahora sí ya podemos explicar cómo sería la síntesis de proteínas. Ya. Un momento, veo el chat, un momento. Vamos a repetirlo. ¿Qué parte quieres que explique? No, normal me dices y ahorita puedo volver a explicar. La última. ¿Esto? Ya. A ver. Ya, lo que sucede es que siempre en el curso de biología, este es un problema que yo también tenía cuando estaba en el nivel pre. Siempre tratan de explicar unos temas de las primeras semanas con temas que se van a tratar más adelante. Sobre eso. Sí, sí, sí. Ya. Ya. Es semi-conservativa porque, a ver, aquí podemos observar.
que tenemos ADN con dos hebras. Estas dos hebras son las hebras antiguas, o sea, el ADN que ya existía. Y a partir de estas dos hebras es que se va a formar una hebra para cada uno. Una hebra nueva y otra hebra nueva. Otra cadena. Bueno, hebra y cadena son sinónimos. Y por eso que se llama semiconservativa, porque todavía conserva el ADN antiguo. Ya. Y esto de los periodos, si no lo entienden, si no lo entienden, es que esto va a ser explicado más adelante, si no me equivoco, pero la célula pasa por diferentes fases. Todo ese conjunto de procesos se llama el ciclo celular. Y en uno de esos periodos es que se va a llamar periodo S, o periodo de la replicación de la interfase. En ese periodo de ese ciclo celular es que va a ocurrir la replicación. Ya. Ya, ahora sí, vamos a continuar con la síntesis de proteínas. Ya. Ya. Una vez ya tenemos el ADN, ya a partir del ADN, obviamente tiene que expresarse en proteínas. Y es que para que se exprese en proteínas, tiene que pasar por dos sucesos. El primero se llama la transcripción y el segundo se llama la traducción. ¿Ya? De forma general, la transcripción es el proceso por el cual el ADN pasa a ARN, o sea, se forma ARN a partir de ADN. Aquí hay una imagen, acá tenemos el ADN, otra vez, bueno, hay una horquilla, hay una burbuja, y se forma el ARN. Y mira, y luego el ARN ya, bueno, ya termina de transcribirse y el ARN sale. Eso, de forma general, es la transcripción. También la transcripción, recuerden, también es de 3' a 5', al igual que la replicación. Y la enzima que se va a encargar de formar esta cadena de ARN es la ARN polimerasa. Y no necesita cebadores. Claro, porque los cebadores, como les había comentado, los cebadores es ARN, pero aquí como ya es ARN no necesita. O sea, ya es directo. Ya. Es- ya acá hay una diferencia importante. Les había comentado que las semanas pasadas que a diferencia del ADN, el ARN va a tener las mismas bases nitrogenadas, pero la timina va a ser reemplazada por el uracilo. Esa va a ser la diferencia. Y así que al momento de transcribirse, va a tener la base nitrogenada eh, que le corresponde, pero la timina se va a reemplazar por el uracilo. Eso a tener en cuenta, por si acaso. Ya. Bueno, básicamente es eso. No es un proceso muy difícil. Solamente se forma ARN y ya está. Ahora sí, eso sería ya un poco más complicado. La traducción. Ya. Una vez tenemos este ARN, es que a partir del ARN es que se van a formar las proteínas, bueno, los aminoácidos, pero de los aminoácidos, al momento de unirse por los enlaces peptídicos, es que ya ahí se van a formar las proteínas. ¿Ya? Ya. Ahora, en la traducción, quiero que se acuerden de, de principalmente tres tipos de ARN. Primero, el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosomal. ¿Y cómo se originan todos? Todos se originan por la transcripción. Todos. Usualmente les van a decir que la transcripción van a tener ARN mensajero, pero la verdad es que el ARN polimerasa va a formar los tres tipos de ARN. Bueno, pero siguiendo esta historia para que no se confundan, bueno, imagínense de aquí ya se origina el ARN mensajero, ¿ya? Porque trata de expresarse. Aquí ya se acaba de originar el ARN mensajero. Aquí tenemos el ARN mensajero que está pasando. Y esto es una subunidad. Bueno, este es un ribosoma. Ya. El ARN que está dentro de la ribosoma, como les había comentado antes, les había explicado, es el ARN ribosomal. Ya. Ya. Aquí tenemos el ARN ribosomal. También tenemos el ARN de transferencia.
y el ARN mensajero. Quiero que se acuerden, los más importantes es el mensajero y el de transferencia. El ARN mensajero lo que va a tener son los codones. ¿Y qué son los codones? A ver, los codones son estos. Uy, aquí no hay una gráfica. Ah, bueno, pero creo que si acá hago un zoom. ¿No? Eh, los codones son estos. ¿Se acuerdan de las bases nitrogenadas? Ya. De adenina, bueno, ya, bueno. De esas bases nitrogenadas es que cada tres bases es que lo que va a formar el codón. O sea, el codón, en otras palabras, es un triplete de bases nitrogenadas. Ya. ¿Y cuál va a ser su función? Es que el codón se va a corresponder con un anticodón. El anticodón es también es ARN y también va a tener sus bases nitrogenadas que le corresponden. Mira, es como un rompecabezas. O sea, se van a, mira, aquí tenemos A, U y se va a corresponder C y G. Como la semana pasada que les había dicho de que G y C se corresponden y A y T se corresponden también, eso es lo que pasa en el ADN, pues aquí como no va a haber T porque es ARN, lo que se va a reemplazar es con la U, es decir, con el uracilo. Ya, ahora, el ARN de transferencia, como va a tener este anticodón le dicen porque se va a corresponder con el codón, por eso le ponen el anti. Es que esa correspondencia del anticodón con el codón dentro del ribosoma, en donde está el ARN ribosomal, esto es lo que va a formar los aminoácidos. Acuérdense, todo este proceso de traducción lo que va a formar, por ejemplo, codón con anticodón es un aminoácido. Y luego viene otro ARN de transferencia, así, así, así varias veces. Y si va a formar diferentes aminoácidos en secuencia, ¿qué sería? Son proteínas, ¿verdad? Y es así como se estaría formando las proteínas, por la traducción. Ya chicos, falta poco para terminar. Ya, vamos a seguir. Ya, pero de forma más específica, ¿cómo sucede la traducción? Ya, vamos a empezar. Y esa parte sí es un poco complicada, por eso que lo puse aquí. Ya. Primero, el ARN mensajero llega al ribosoma, bueno, a la subunidad del ribosoma. Mira, aquí tenemos una subunidad, o ribosoma mejor para que no se confundan, y el ADN mensajero viene, pasa por aquí, que sería el ARN lineal. Mira, aquí tenemos el ARN mensajero, y lo que va a hacer es que el ARN mensajero va a iniciar con un codón de iniciación, que se llama AUG, de las bases nitrogenadas. Acuérdense de esto, porque con este codón se inicia, por eso se llama codón de iniciación. Ya. Y luego, para que se genere el aminoácido, es que va a venir el ARN de transferencia y es que va a traer el anticodón y se corresponde. Y una vez exista esta correspondencia uno con el otro, como les había comentado antes, se forma un aminoácido. El aminoácido que va a iniciar con el codón de iniciación, ¿cuál es? Es la metionina. Esto es para examen de admisión, es muy preguntado. El codón de iniciación, ¿qué aminoácido va a generar? Es la metionina, al inicio. Ya, y así sigue. Viene otro codón, otro anticodón, y luego genera otro aminoácido, pero eso ya depende del tipo de proteína. Y así sucesivamente. Y ahí hay otros aminoácidos. Por ejemplo, acá hay alanina, timina, hay diferentes. Ya. Pero esto obviamente tiene que terminar, porque así inicia. Pero ¿cómo termina? Es que estaría terminándose con, con los codones stop. Es en inglés, bueno, codones de parada, que son codones que ya estarían indicando de que ahí se termina la traducción. Cuando el ribosoma está detectando
estos codones de stop o codones de parada es que ya ahí pum, hace un corte y ya termina la traducción. Acuérdense de que si solamente hay un ribosoma traduciendo una ARN, entonces la formación de proteínas sería muy lenta, o sea, no sería muy eficiente. Es por eso que usualmente cuando hay, eh, hay esta generación de proteínas, siempre hay un montón de ribosomas trabajando al mismo tiempo. Ese conjunto de ribosomas que todos están trabajando al mismo tiempo, esa unión se llama polirribosomas o polisomas. Tiene esos dos nombres. Puede ser incluso hasta 8 ribosomas, todos así juntos, conjugados, y todos trabajando al mismo tiempo. Ya. Y aquí tenemos una gráfica final de cómo sería, para hacer un repaso. Ya les había comentado, el ADN se puede replicar en la fase S, pero ya cuando quiere expresarse, pasa a la transcripción. La transcripción a partir del ADN se genera el ARN, aquí tenemos el ARN generado, pasa por el poro nuclear, llega al citoplasma, el ARN, todo esto es el ARN mensajero, pasa por el ribosoma y viene el anticodón, o sea, por el ARN de transferencia. Todos, bueno, se corresponden y es que así se estaría formando los aminoácidos. Y aquí está la cadena de aminoácidos. Aquí está. Todas esas nuevas bolitas son los aminoácidos. Y cada bolita representa un aminoácido. Y la secuencia de muchos aminoácidos es ahí, ya estaría formándose la proteína. ¿Y qué es el código genético? Ay, Dios, chicos. Ya, el código genético, eh, a ver, es una especie de diccionario, por así decirlo, en donde a partir a partir de las bases nitrogenadas ya podemos determinar qué aminoácidos van a aparecer. Por ejemplo, aquí tenemos AUG, que les había comentado que era el codón de iniciación. Aquí está resaltado en verde. En AUG, ¿y qué cosa da? ¿Qué aminoácido da? Metionina. Y tenemos los codones de stop. Tenemos que serían tres, UAA, UAG y disculpen, chicos. UGA, que sería los codones de parada o los codones stop. Y tenemos diferentes codones que estarían formando diferentes aminoácidos, pero no es necesario que se lo aprendan. A nivel pre, solamente estos cuatro. El de iniciación es el AUG, el metionina, y los stop, que sería UGA, UAA y UAG, que serían los codones stop. Aquí están resaltados. Ya. Em, ya, chicos. Creo que con eso ya hemos terminado todo. Así que vamos a pasar con las preguntas. Ya. Voy a poner este repaso. También tiene cosas que han sido explicadas la clase pasada de la parte uno de célula eucariota, pero también de esta clase. Les doy un minuto, chicos. A ver, mientras me toco esto.
Y a ver, Esteban, pero por qué la B? No, a ver, Esteban, a ver, la B no es porque, a ver, mejor voy a explicar cada punto para que quede claro y también para hacer un repaso de la clase pasada. A ver. Ya, en la clase pasada el otro profesor les explicó de que la mitocondria sí tiene una doble membrana y la interna sí se llama cresta. ¿Y por qué se llama cresta? Porque adentro de de la mitocondria tiene unos pliegues por eso, bueno, por eso se denomina cresta. Y ahí es donde existe, bueno, la mitocondria tiene la función de síntesis de ATP y bueno, el caso es que la uno es verdadero. Así que o está entre la A, la B y la D. Los cloroplastos poseen clorofila y ribosomas en la membrana tilacoidea. No, no. Eso es falso. En la membrana tilacoidea no hay ribosomas. Ese es en el estroma. Ya, la membrana que delimita la vacuola se denomina tonoplasto. Ya, eso sí es cierto. Eso, una forma de recordar de tono es que quiero que, a ver, pueden relacionar la vacuola, usualmente está, sí, estaban en la, claro. Ya, es que quiero que relacionen que la vacuola, usualmente lo que en la célula vegetal, lo que va a estar conteniendo es agua. Y tonoplasto es que, como la sustancia líquida adentro de la vacuola, es que va a determinar eh, la, eh, la forma, el tono de la vacuola. Es por eso que quiero que así memoricen o se aprendan esta membrana. Por eso que sí es verdadero, sí se llama tonoplasto. Finalmente, en la membrana externa del núcleo se realiza síntesis de proteínas. Claro, les había comentado de que la membrana externa es muy similar al retículo endoplasmático rugoso. En el retículo endoplasmático rugoso hay ribosomas. En la membrana externa del núcleo también hay ribosomas. Así que donde hay ribosomas hay síntesis de proteínas. Así que es verdadero. Entonces la respuesta es la A. Ya, chicos. Ahí también les voy a dar un minuto. Sí, chicos, es la C. A ver, vamos a explicarlo. Ya. Los lisosomas siempre se caracterizan porque tienen enzimas degradativas adentro de ellos. Entonces, como tienen estas enzimas degradativas, su función, ¿cuál va a ser? Digerir sustancias o estructuras celulares. Entonces, siguiendo esa lógica, si su función de los lisosomas o su capacidad es que van a poder digerir estas sustancias, y en el enunciado dice de que
es necesario que intervengan estas organelas que puedan degradar la matriz del hueso. Cuando escuchen esto de degradación y también que necesitan una organela para dicha función, al toque van a marcar lisosomas. Ya, vamos a seguir. Ya veo que todos ya me han mandado, a ver, al chat. Ya. A ver, Jennifer, Esteban y Katia, sí, están bien. Chicos, se la ven. A ver, vamos a explicar. Elige el enunciado correcto con respecto a los componentes de la célula eucariota. Ya. Esto, si bien fue explicado la semana pasada, creo que se puede repetir. Los peroxisomas contienen enzimas oxidasas y catalasas. Claro que sí. Son enzimas, bueno, como pues, su nombre lo dice, estaría degradando, si no me equivoco, peróxido de hidrógeno. Claro. Y por eso que sí tiene, adentro de los peroxisomas, sí tiene esas enzimas. Y sí es correcto. Luego, a ver, para tratar de explicar los demás. En el retículo endoplasmático rugoso, ¿se forman los fosfolípidos? No, 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 chicos. El, el RER tiene ribosomas y los ribosomas está formando proteínas, no fosfolípidos. Por eso que es falso. Ya, los cromoplastos poseen pigmentos y la membrana que los rodea es en el tonoplasto. Ya, el cromoplasto puede poseer pigmentos, pero la membrana que lo rodea, les había comentado que el clonoplasto era ¿en dónde? En las vacuolas. Así que no. La cromatina del núcleo recibe el nombre de cariolinfa. Eso es falso, chicos. Les había comentado que la cariolinfa es una cosa distinta. La cariolinfa era la sustancia fundamental que está adentro del núcleo. Así que falso. Y la verdadera sería la B. Ya, vamos a seguir.
Ya. Chicos, traten, al momento de comentar o mandar algún mensaje en el chat, traten de mandarlo para todos, porque cuando lo mandan en mensaje directo, mi chat se configura y como, a ver, lo cambia para responderles a ustedes. Por eso traten de enviarles a todos. A ver. Sí, está bien. A ver, vamos a ver qué les respondió. Ya, bien, Jennifer, bien, Esteban, Sandy, Cristian, Ingrid, Araceli, Juan, Katia, están bien todos. Es la D. Les había comentado de que, bueno, el que se encarga de sintetizar la nueva cadena es que... No, sí, Esteban, claro, pero el problema es que al momento de que me envías el mensaje directo, a mí se me cambia la configuración para responderte. Por eso digo que mejor sería que pongas en todos. Ya, el que se encarga de sintetizar la nueva hebra, la nueva cadena de ADN es el ADN polimerasa. Cuando ustedes vean la palabra polimerasa, siempre traten de relacionarlo con síntesis. Entonces, ARN polimerasa es sintetizar ARN. ADN polimerasa es sintetizar ADN. Y así van a ver en otras enzimas también, más adelante. Bueno, pero a ver, vamos a explicar también las demás. Primasa, les había comentado de que no, esa, esa enzima era el ARN polimerasa, es el otro nombre. Acuérdense, chicos. No vayan a confundir primasa con primer. No, no, no. La primasa es el otro nombre del ARN polimerasa. Ya. Luego tenemos topoisomerasa. Topoisomerasa, por los prefijos topo e iso, es que mantiene la forma para que no se, para evitar este superenrollamiento del ADN, mantiene la forma, esa burbuja lo mantiene así para que no haya un desorden y que se mantenga de esa forma para que las enzimas cumplan su función sin ningún problema de replicación. Y la helicasa, ¿cuál va a ser su función? De la helicasa, su función simplemente va a romper los puentes de hidrógeno entre una hebra y otra para romper estos puentes de hidrógeno entre las bases complementarias. Y bueno, la respuesta es la... Ah, no, chicos, me estoy confundiendo, chicos. Me estoy confundiendo, chicos. Acabo de leer mal. Es la respuesta es la D. La respuesta es la D. Estaba leyendo primero la primerita. Ya bueno, la ADN polimerasa es sintetizar y aquí nos piden la proteína o la enzima que está rompiendo los puentes de hidrógeno. Sí, sí, como les había dicho es la helicasa. Perdón chicos, es que había leído solamente la primera parte del enunciado. Ya. Les doy, para eso también un minuto. Esto lo expliqué en los tipos de cromatina.
Chicos, una pregunta. ¿Siguen viendo el PPT? Solamente ven el PPT, ¿verdad? Ya. Es que me acaba de parecer que se acabó de salir, no sé por qué. Ya. Ya, sí, la respuesta es la D, chicos. A ver, vamos a repasar. Les había comentado de que la cromatina, en su forma más pura, por así decirlo, es que está eh, desordenada, dispergada por todo el núcleo, y está así desordenada y sin condensarse. Es decir, puede estar así por todo el núcleo y sin concentrarse en ningún solo lugar. Como es la cromatina verdadera, se le llama eucromatina. Acuérdense de eso. El eu es un prefijo que se refiere a verdadera. Entonces, verdadera cromatina. ¿A qué se refiere? A que es la cromatina en su estado más puro, por así decirlo, en el estado más eh, descondensado, o sea, que está sin condensarse, o sea, sin concentrarse en ningún lado. Y cuando se llama heterocromatina es cuando ya está empezando. Ajá, exacto. Y cuando es heterocromatina es cuando ya se está empezando a condensar. En las primeras, cuando ya está pasando a otra fase. Pero cuando ya la cromatina está completamente condensada, bien compactada, bien concentrada, ahí como ya, esta cromatina ya pasa a llamarse cromosoma. O sea, ya tiene una forma de los cromosomas que ya les había mostrado. Ya. Siguiendo esa lógica. Ahora, en ciertas áreas se puede observar densas zonas de ADN, densas zonas, ya está condensada. Entonces es heterocromatina, mientras que en otras es apenas visible, o sea, no está concentrada en un solo lugar, está por todo el núcleo. Es eucromatina. Así que la respuesta es la D. ¿Está bien, chicos? Muy bien. Vamos a seguir, chicos. ¿Puedes repetir la otra pregunta? Ya, a ver. Sí, no, sí, claro, está. A ver. Por mientras, vayan resolviendo la siguiente. Voy a poner por aquí. Si pueden, tómenle foto, un screenshot. Voy a dar unos 5 segundos para volver a explicar la anterior. 3, 4 y 5. Ya, ya, vamos a explicar esto. Ya, Esteban, a ver. Quiero que te acuerdes de eucromatina. Eu es de verdadero, verdadera cromatina. La verdadera cromatina, en su estado más natural, está desordenada, está por todo el núcleo así, no está condensada, ¿ya? Y como no está condensada y es apenas visible, es decir, no se va a estar concentrando en ningún lugar, se llama eucromatina. En cambio, la cromatina que ya se está empezando a condensar ya en un solo lugar, se llama heterocromatina. Por eso que es la D. En ciertas áreas se puede observar zonas densas de ADN, heterocromatina, mientras que en otras es apenas visible, eucromatina. Ya voy a dar 30 segundos para preguntas.
BC. Uy, ya a ver chicos, les voy a dar unos segundos más. Ya chicos, a ver, ya, a ver, vamos a empezar. Primero he visto que... Ya, primero quiero responder esto de aquí, de la C. La replicación avanza en dirección de 3 a 5. Ya, esto, de 3' a 5'. Esto es un poco confuso, así que voy a regresar y voy a tratar de explicar esto. Ya, ya, quiero que observen esto de aquí. Ya, aquí tenemos un ADN. Acá tenemos la ADN polimerasa, ¿verdad? La ADN polimerasa está yéndose para, bueno, de aquí inicia el punto, se va para acá y todo eso, ya. Si bien la ADN polimerasa va de 3' a 5', la replicación, es decir, el ADN que se está sintetizando, se está originando en la dirección contraria. A ver, es un poco quizás confuso de explicar, pero quiero que, en palabras simples, es que la enzima va a una dirección, pero el ADN sintetizado va a otra. Ahí está, creo. Creo que esa sería la forma más simple. Entonces, la replicación va de 5' a 3'. Entonces, la C no iría. La replicación progresa en ambas cadenas en la misma dirección, eso es falso. Recuerdan de que la cadena tienen direcciones distintas, así que no puede ser la D. La B, la replicación conserva las cadenas antiguas. Ya. Esto es que la B sí es correcta. Claro, la replicación sí está conservando las cadenas antiguas. Sin embargo, quiero resaltar que aquí, que estoy viendo, hay dos respuestas. La A también es una respuesta. ¿Por qué? Porque el punto de inicio de la replicación, escuchen, en una célula eucariota es múltiple. Y esta es una diferencia con la célula procariota. En una bacteria, que también replica su ADN, el punto en donde va a empezar a replicarse en el ADN es en uno solo. Pum, en un solo puntito y se replica a partir de ahí. Sin embargo, en una célula eucariota tiene diferentes puntos, claro, porque el ADN es demasiado extenso. No es lógico que solamente en un punto el ADN se replique. El ADN es demasiado largo. Entonces, en varios puntos del ADN se va a replicar al mismo tiempo. Por eso la respuesta es la A o la B también.
A ver. Mm, a ver, tenemos A, B, C. Ya, chicos, a ver. A ver, vamos uno por uno. La A. Se cambia el uracilo del ADN por timina y se forma una cadena final. Ya. Esto tendría sentido. Sin embargo, vemos que dice, se cambia el uracilo del ADN. El ADN no tiene uracilo. Ahí está la trampita. El ADN tiene eh, timina. ¿Se cambia por qué? Por uracilo. Entonces, la trampa es que ahí está al revés. Así que esa sí sería falsa. La B. Se cambia timina por uracilo y se forma una cadena. Sí, es la correcta. La C. Se copian ambas cadenas obteniendo dos ARN mensajero. Eso puede sonar lógico, pero sin embargo, la transcripción solamente toma parte en una cadena, en una sola cadena. Si toma parte nomás en una sola cadena, es que nomás forma un ARN mensajero. Se da la misma copia, pero en dirección 3 a 5'. No, eso también es falso. Como les había comentado antes, la, la dirección es 5' a 3'. La copia, acuérdense de la copia. Ya vamos a seguir. Espérense. Ya. Ahí voy a dar un poco más de tiempo, porque tienen que... un truco es que solamente pueden observar los últimos codones para que no cuenten todos. No es necesario que vean todos, chicos. Solamente los últimos son los primeros. Incluso solamente pueden ver de los primeros, chicos. De los tres primeritos. A ver, sí, chicos, es la C. ¿Por qué la C? Cuando tengan ese tipo de problemas, no vayan a hacer uno por uno, sino simplemente es necesario o puede ser o los últimos o los primeros. ¿Ya? Primero, hay que tener en cuenta de que como es ARN mensajero, va en la misma dirección, o sea, 5' a 3', así que ahí podría ser entre la A o la C. Y los codones que le corresponden. Tenemos primero C, G y T. Entonces sería G, C y A. Y eso solamente se encuentra en la C. Así que por eso sería la opción C. Solamente viendo los tres primeros, el primer codón nomás, la base de nitrógeno. Y esa es la última pregunta. Chicos, yo voy copiando el link. A ver, profesor.
Ya claro, Nicole, te puedo explicar, pero a ver, voy a mostrar esa pregunta por unos 10 segundos para que le tomen foto o para que lo estudien y voy a regresar a responder la pregunta de Nicole. Ya 9 y 10, ya. Ya, a ver. Nicole, les había comentado a todos de que al momento de que el ADN polimerasa o ARN polimerasa, bueno, específicamente en este momento es que se está transcribiendo. Tenemos el ADN, este es el ADN, y se tiene que transcribir, es decir, a partir de este ADN se tiene que llegar a ARN. Entonces, viene el ARN polimerasa, el que va a sintetizar aquí, y lo que va a hacer es que va a formar ARN a partir del ADN, pero las bases nitrogenadas van a corresponder con la base nitrogenada del ADN. A ver, voy a volver a repetir. El ARN que vas a tener se corresponde con tu ADN, el que origina. Así que si se corresponde, entonces, cómo se estaría correspondiendo? G se corresponde con C, guanina con citosina. O sea, G, si C está arriba, G abajo. Si G está arriba, C abajo. Y si T está arriba, A estaría abajo. Se corresponde. Y en este caso, si A está arriba, diría se corresponde a la T. Pero esto es ARN. En ARN no existe la T, sino la U. Entonces acá iría la U. Y acá está la respuesta, mira. Tenemos G, tenemos la C, tenemos la A y tenemos la U. Recuerda, G y C siempre se corresponden. A y T también se corresponden. Pero en el ARN no existe la T, sino existe la U. Entonces la C. Ya, Nicole. Sí, está bien. Ya, ahora continuando con eso, chicos. Podemos... No, no entiendo, Juan. ¿Cómo que por los últimos dos? Ah, ya, Juan, ya. A ver, vamos a continuar. La respuesta, en este caso, aquí, es la A. Puede ser por deducción simplemente, pero bueno, en este caso, si no saben la respuesta, también se puede sacar por descarte. Pueden sacarla, pero vamos a explicar. Bueno, la célula vegetal, a diferencia de la célula animal, presenta estructuras que se dedican al almacenamiento de diferentes sustancias, sean pigmentadas o no, ¿verdad? Una de estas estructuras se encargan de almacenar aceites. ¿Cuál? Ya, cuando oleoplasto. También es una opción correcta, pero también tiene este nombre. Así que no puedes dejarte ningún problema. A ver, en el libro de Lumbreras sale como oleoplastos, pero yo estoy sacando la información, o sea, siempre de los exámenes que puede venir de Universidad de San Marcos. Así que en San Marcos también se conoce como helioplastos o oleoplastos. Está bien, son dos nombres. Ya. Y esa estructura que está guardando, almacenando las grasas o aceites es el helioplastos o oleoplastos. Tiene esos dos nombres. Ya. Y con eso ya terminaríamos la clase de hoy. Ya serían todas las preguntas. Bueno, chicos, pues le voy a pasar el link de esta clase. Profe, una pregunta por ahí. Siendo sincero, no conozco los temas que van específicamente en la uni. Es que yo no soy de la uni. Claro, sí llega. Sí.
Ah, claro, no hay biología, pero por ahí hay un rumor que, bueno, bueno, tampoco está confirmado, pero por si acaso se le está enseñando. Ah, sí. Exacto, por ingeniero biomédico. Chicos, les voy a enviar el link y me pueden confirmar después si se puede entrar. A ver, JC, X, O, T, P, T, P, Y, H, ya. Ay, no. Disculpa, Juan, es que te lo acabo de enviar, te lo acabo de enviar porque como me has enviado mensaje directo, me ha salido que te lo envío a ti. Juan, ¿lo puedes enviar por favor al chat, por favor? Ya. Chicos, todos por favor, ¿me pueden confirmar si pueden abrir el formulario sin ningún problema? Por favor, confírmenmelo para que pueda poner su asistencia. Ya. Genial, chicos. Ya, bueno, voy a parar la grabación.